Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con 3 maestrías: maestría en Administración Pública y Gobierno de la Universidad de Galileo, maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría en Derecho Mercantil de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un doctorado en Administración Pública eh, y actualmente pues está estudiando. Le dejo la palabra a la doctora. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Efectivamente, mi nombre es Fabiola Mérida, soy egresada de San Carlos, como bien lo dijo el licenciado, y pues hoy tuve a bien ser invitada por el magíster, por el doctor Ariel Guerra, y pues voy a estar aquí impartiéndoles, pues desarrollándoles el tema, ¿verdad? Espero poder pues dejarles ahí un poco más del tema de fuentes de derecho administrativo. Tienen la libertad de preguntar cuando ustedes lo necesitan y pues vamos a iniciar. Denme un momentito, solo les voy a compartir la presentación. Bueno, si no las puedo compartir, se las estaré enviando y vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Mil disculpas, pero no me deja esta computadora. Bueno, si no vamos a desarrollarlo, voy a probar de nuevo y si no ya desarrollamos el tema. ¿Les parece? Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, no, definitivamente no me deja. Doctora, buenas noches. ¿Tendrá habilitada la opción para compartir usted? Si no, tal vez el licenciado. Ahorita, y yo creo que Ligda se desconectó. Sí, pues. No, Ligda, sí tiene la opción de poder compartir pantalla. Sí, sí tengo. Sí, está como organizadora también. Ana, no me deja. No me deja, Lick. No estoy presentando lo que es. Si gusta, entonces de la cátedra y lo posterior a los compartiría material a los compañeros. Sí, perfecto. Entonces vamos a iniciar con lo que es las fuentes del derecho administrativo. Para iniciar hablando de las fuentes del derecho administrativo, pues tenemos que entender qué se entiende por la palabra fuente, ¿verdad? Y fuente, pues viene de fons, fontes, que es una palabra latina que significa manantial de agua que brota de la tierra. Para los efectos del estudio de derecho, pues debemos entender como fuente el objeto que produce algo o de dónde se origina una cosa. Es así como vamos a citar a Manuel del Río González, que define fuentes del derecho administrativo de la siguiente forma. Generalmente recibe el nombre de fuente aquello de donde emana, nace o procede algo, de tal suerte
que las fuentes del derecho administrativo son el lugar de nacimiento y punto de partido de las mismas. Como ustedes se darán cuenta, Manuel del Río pues se apega mucho a la al concepto de fuente, ¿verdad? Y habla pues del origen. Es algo muy sencillo, pero la hace de una forma muy clara. Sin embargo, cuando citamos a Andrés Serra Rojas, pues él define las fuentes del derecho administrativo como los procedimientos, formas, actos y hechos y demás medios de creación e interpretación en los cuales tiene su origen los principios y leyes en general, las fuentes mismas del derecho como la ley, la costumbre, la jurisprudencia y todas referidas a la materia administrativa. Y aquí voy a hacer una pauta. Si se dan cuenta, para él es todo procedimiento, forma, acto o hechos que que tienen su origen en principios y leyes. Y aquí vamos a recordarnos las fuentes del derecho. Vamos a ver quién se recuerda cuál es la clasificación de las fuentes de derecho. Un valiente o una valiente. Reales, históricas y formales. Así es. Y también se pueden dividir en materiales y formales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién fue el que participó? Sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, cuando hablamos de fuentes materiales, pues hablamos de los principios que inspiran el derecho, ¿verdad? Y de estos, pues son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a transformar, pues el derecho, ¿verdad? Son aquellos inspiradores, todos aquellos fenómenos sociales, políticos, que de ahí nace el derecho. Entonces, miramos que en esta definición, Serra Rojas, pues también toma el origen, que es lo histórico, principios, las fuentes materiales y leyes, ¿verdad? Fuentes formales. Asimismo, la jurisprudencia. Y acá vamos a ver que cuando hablamos de derecho administrativo, nos enfocamos a las fuentes formales, o sea, todas aquellas que vienen de la ley, porque dice, solo el derecho es fuente de derecho, ¿verdad? Entonces, son todas aquellas que nacen de aquellos preceptos obligatorios que vienen y nos imponen cierto actuar, ¿verdad? Y esto es porque tiene una fuerza coercitiva, pero también porque tiene que ver con el principio de legalidad, que es uno de los principios rectores del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las fuentes formales del derecho, tenemos que hablar de codificación y recopilación. Y acá quiero que se recuerden de la clase anterior. La clase anterior, si no estoy mal, el doctor Guerra les dio las características del derecho, ¿verdad? Del derecho administrativo, ¿sí o no? Sí, doctor. Ok. Sí. ¿Y se recuerdan cuáles son esas características del derecho administrativo? Que es un derecho joven, que no ha sido codificado, Exacto. Es un derecho subordinado, es un derecho autónomo y es dinámico. Es dinámico. Y aquí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me pueden hablar de codificación? Gracias. De codificación cuando me están diciendo que el derecho administrativo no es un derecho codificado. Y entonces, vamos, ¿qué es la codificación? Pues es crear una ley, es crear en una sola ley, tratar de reunir en ella las competencias, los procedimientos de todas las instituciones administrativas. ¿Esto es posible? Les pregunto. En derecho administrativo, es posible en otras ramas, pero ¿será posible en derecho administrativo? No, doctor. No. ¿Por qué no es posible? Para ti, ¿por qué no es posible? Porque hay no existe una ley que unifique todos los principios y funciones del derecho administrativo. A ver. Y porque hay distintas instituciones y cada una puede tener su reglamento interno. Sí. Y hay algo más.
entre las características dijeron que era dinámico, ¿verdad? Dinámico es... También es autónomo. Bonita, como te sientes y te toca chupanchita, como llamamos 67. Ya tiene su micrófono. Es que es cambiante Ajá, y exacto. está en constante evolución. Por Exacto. eso es dinámico. Exacto, y ahí es donde se hace imposible poder codificar en una sola ley la administración pública, el derecho administrativo, ¿verdad? Porque lo que regula es la administración pública. Imagínense, tener en una sola, regular todas las estructuras de las instituciones, los procedimientos, las competencias, sería imposible, ¿verdad? Entonces, sí, es necesario, pues sí está su fuente principal, son las fuentes formales, ¿verdad? La fuente principal del derecho administrativo es la fuente formal. Sin embargo, no es posible su codificación, no es posible hacerlo en una sola ley. Y vamos al segundo, recopilación. Y recopilar, yo lo entiendo, o díganme ustedes cómo entienden la palabra recopilar. La unificación de varias normas. Sí, unificar. Unificar, ya sea en uno o dos o más tomos, es unificar. Esto es posible, pero no es viable en la administración pública. Porque imagínense si me están diciendo, y aquí vamos a lo segundo que de la participación, dijeron que era dinámico, que era cambiante, ¿verdad? Entonces es imposible venir y recopilar. Bueno, es posible, pero no es viable porque al poco tiempo, por ser dinámico, esto tendríamos que estar cambiando y cambiando y cambiando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que la fuente principal del derecho administrativo son las fuentes formales, ¿sí? Solo el derecho puede hacer derecho, la ley, pero, sin embargo, por su característica, no puede ser codificado y no puede ser recopilado de una sola, ¿verdad? Clarita, tu micrófono. Por favor, ¿quién es? Clarita, ¿verdad? Sí. Bueno, continuemos. Entonces, después de esto, pues entendemos que la fuente principal del derecho administrativo, ¿qué es? Las fuentes formales, ¿verdad? Lo que está en ley. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. Es uno de los principios rectores del derecho administrativo. Cuando hablamos de fuentes formales del derecho administrativo, pues tenemos que hablar de dos divisiones: fuentes supranacionales del derecho administrativo y fuentes nacionales del derecho administrativo. Alguien que me ayude o que me diga qué entiende por supranacional. Porque no solamente son tratados nacionales, sino también, perdón, no solo es las normas nacionales internas, sino también con los tratados internacionales. Sí, es una norma arriba del derecho interno, ¿verdad? Son los tratados y convenios internacionales. Muy bien. Y los tratados y convenios internacionales también son fuente formal del derecho administrativo. En ellos están los tratados y convenios internacionales y estos debemos de entenderlos como acuerdos entre partes, entre estados, ¿verdad? Entre dos o más estados. Entonces, ¿es válida ser fuente formal de derecho administrativo? Sí. Sí, porque la misma Constitución nos da ese parámetro, ¿verdad? Nos dice que cuando son relacionados a derechos humanos, prevalece a las fuentes nacionales, a la legislación nacional, ¿verdad? Y conociendo la administración pública, ¿cuál es el quehacer de la administración pública? ¿Que alguien me pueda ayudar?
¿Cuál es la función principal de la administración pública? ¿Cuál es su objetivo? Ideas, no importa si nos equivocamos, aquí es para eso. El servicio público. El servicio público, el ordenamiento del servicio público, el bien común. Velar por el bien común. Así es. Son políticas sociales y de bienestar orientados a atender necesidades básicas de la población, asegurando que todos tengan la oportunidad de tener una vida digna. Muy bien. Todo lo que ustedes dijeron es correcto. Es el bien común. ¿Cómo lo miramos? En servicios públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Ya la compañera nos dijo para qué, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, sí tiene que ver con temas de derechos humanos, ¿verdad? Posteriormente, pues también hablamos de fuentes nacionales del derecho administrativo. Y acá vamos a hablar del ordenamiento jurídico administrativo. Y para entrar a hablar del ordenamiento jurídico administrativo, vamos a hablar de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué contiene la Constitución Política de la República o qué es la Constitución Política de la República? A ver, otro valiente. Contiene todas las normas y todos los principios que regulan al Estado. Sí, sí. Es ¿Y más? Su jerarquía es la base fundamental de las leyes nacionales. Así es. Así es. Y entonces nos damos cuenta que si la Constitución es el conjunto de principios que regulan la vida en común, organizada jurídicamente, pues es normal que hablemos que es la fuente principal no solo del derecho administrativo, es la fuente principal de todas las ramas del derecho, ¿no? Pero es importante la Constitución Política de la República para el derecho administrativo, porque incluso ahí está inmerso la estructura de los organismos del Estado, de la administración pública. Entonces, se recuerdan que en la clase anterior, cuando el doctor Guerra les hablaba de la relación con otros derechos, les platicó que entre el derecho administrativo y el derecho constitucional es tan estrecho el vínculo que a algunos doctrinarios les parece difícil dividirlo. ¿Recuerdan eso? ¿Les hablaron de eso? Sí, licenciada, también nos dejó estudiar por qué está inmerso en otras ramas del derecho. Porque está inmerso en otras, pero sí les habló del derecho constitucional. Por supuesto. Sí, bueno, entonces, ¿por qué? A ver, tú que participaste, ¿por qué es tan estrecho el vínculo entre el derecho administrativo y el derecho constitucional desde tu punto de vista y desde lo que tú estudiaste? Es difícil una delimitación porque ambos derechos regulan aspectos fundamentales del Estado. Por ejemplo, él nos hablaba del artículo 1 de la Constitución, que indica protección a la persona. La norma establece las obligaciones del Estado para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Y este es un principio base del derecho constitucional y por lo tanto también del derecho administrativo. Entonces no hay una delimitación donde podamos sustraer el derecho administrativo del derecho constitucional. Así es, pero también porque recuérdense que lo que no está en la Constitución no existe. Y el derecho administrativo habla de la administración, hablan de los organismos del Estado y otras instituciones, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo decir cuántos organismos del Estado existen en Guatemala? Sí. ¿Cuánto? 3. 3. ¿Cuáles son? 3, licenciada. Organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Así es. ¿Y yo puedo venir a decir que me voy a inventar un organismo más? No. No, porque la Constitución no me lo permite. Entonces, porque el principio de la legalidad es básico, ¿sí? Y yo no puedo decir que yo ahora tengo el organismo, no sé, fabiolítico, porque yo quiero, no, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que la Constitución es la que le da
esa sombrilla, ¿verdad? Ese marco legal para fundamentar la administración pública, para que existan estas instituciones públicas, ¿verdad? Cada uno con su competencia. Entonces, la Constitución, pues también establece que una de las finalidades de la administración pública es el bien común, como ustedes lo establecieron. Entonces, y establece las competencias de cada organismo, ¿sí? Y su estructura. Entonces, por eso es tan básico la Constitución Política de la República como fuente de derecho. Y como les digo, no solo fuente de derecho administrativo, sino fuente de todas las ramas del derecho. Entonces, luego miramos que entre las fuentes formales del derecho administrativo está el proceso de constitucionalización. ¿Y qué es el proceso de constitucionalización? Y aquí nos vamos otra vez a la clase anterior. En la clase anterior, pues, hablaron de la subordinación, ¿sí? Y de la autonomía. ¿Qué entendimos por subordinación? Que está subordinada, o sea, está inferior a la Constitución Política de la República. Así es. ¿Y cuál es la diferencia con la autonomía? Que es independiente, que tiene características propias y es independiente a otras ramas del derecho, pero que siempre está por debajo de la Constitución Política. O sea, la autonomía es la independencia y la subordinación es estar siempre subordinada a la Constitución. Así es, muy bien. Excelente. Sí, pareciera algo contradictorio, ¿verdad? La subordinación y la autonomía en cuanto al derecho administrativo, pero entendemos que la subordinación se limita únicamente a la Constitución y este es el proceso de constitucionalización, que el derecho administrativo está siempre subordinado a la Constitución. Si la Constitución no me lo establece, no existe, no puedo. Como funcionario, como empleado público, no puedo, me limito, ¿verdad? Como administración pública, como institución pública, no puedo. Así, esa es la subordinación y a eso se refiere el proceso de constitucionalización. A diferencia de la autonomía del derecho administrativo, que como bien lo dijo la compañera, es una rama independiente y es una rama que tiene su autonomía, pero su autonomía nace de su naturaleza y su naturaleza es la relación entre administrador y administrado. Administrador, instituciones públicas, ¿sí? La administración pública. Administrado, todos los particulares que necesitamos algo de la administración pública, ¿verdad? ¿Les quedó claro qué es el proceso de constitucionalización? Sí, doctora. Muy bien. Ahora vamos a las normas ordinarias del derecho administrativo. Y cuando hablamos de las normas ordinarias del derecho administrativo, pues nos obliga a tener que irnos al precepto jurídico de quién crea una norma ordinaria. ¿Quién puede crear normas ordinarias en Guatemala? El Congreso. El Congreso de la República. El Congreso. El Congreso. Muy bien. Únicamente el organismo legislativo, el Congreso de la República, ¿verdad? Y entonces acá, cuando hablamos de normas ordinarias del derecho administrativo, pues nos tenemos que ir a que la ley es fuente del derecho administrativo porque crea competencias administrativas. Son las leyes ordinarias creadas por el Congreso de la República quienes le dan esa estructura institucional a la administración pública, así como sus competencias. Para ello, pues nos tenemos que ir al carácter de la ley. Y entonces decimos que la ley es obligatoria, tiene coercibilidad, tiene permanencia, generalidad y novedad. Y nos vamos a las etapas de la formación de una ley. ¿Cuáles son las etapas de la formación de una ley? ¿Alguien que me pueda ayudar? Se vale equivocarse, aquí se vale participar.
se crean las leyes? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación. Sí, vigencia pública, sí, así es, muy bien. Y entonces entendemos que las normas ordinarias de derecho administrativo son todas aquellas que el Congreso ha creado. Para ello debemos de estar claros que hay leyes ordinarias que son eminentemente orgánicas, ¿sí? Y estas establecen la estructura de alguna institución pública. Y hay otras que son eminentemente normas ordinarias que lo que regulan son determinadas en materia, ¿verdad? En materia de competencia eminentemente administrativa. Entiéndase ley de áreas protegidas, no sé, la ley de minería, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, pues no sé, que alguna más, ¿quién me quiera ayudar? ¿Cómo se cataloga el código municipal? Sí, muy bien, sí. ¿Y orgánicas? ¿Orgánicas cuáles conocen? ¿La LMP? Muy bien, la del Ministerio Público. ¿O la de la USAC? Sí, también. Muy bien. Y se dan cuenta, ¿verdad? En las orgánicas lo que establecen es la estructura. Solo vamos a ver estructura. En las otras vamos a ver regulaciones sobre determinada materia administrativa. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que aquí están las fuentes formales nacionales. Para ello, en fuentes ordinarias, pues también debemos de estar claros que podemos hablar de los decretos de emergencia. ¿Qué son decretos de emergencia? ¿Quién ha escuchado sobre los decretos de emergencia? Son los que se aprueban, por ejemplo, en estado de calamidad o alguna emergencia como un terremoto o algo así en el país. ¿Y quiénes lo aprueban? ¿Quiénes creen ustedes que lo aprueban? El organismo legislativo. ¿El Congreso? Sí. No. Esa es la particularidad. No es el Congreso. El Congreso la ratifica. Sí. El presidente. El Congreso la ratifica. El Ejecutivo. Esa es la característica, pero sí son consideradas ordinarias. Entonces, ojo con eso. ¿Quién es el único que puede hacer normas ordinarias? El Congreso de la República, como ustedes bien lo dijeron. Sin embargo, hay una excepción a la norma, y la excepción es cuando hay un decreto de emergencia, ¿sí? Entonces, los decretos de emergencia constituyen medios de desarrollar la función administrativa que le compete al organismo o al Poder Ejecutivo, en nuestro caso, o local. Esto en derecho comparado. En nuestro caso es al organismo ejecutivo, ¿sí? ¿Cuál es el sustento? Porque se va a dar en un caso de excepción, ¿verdad? En un caso de emergencia, como su nombre lo dice. Luego tendrá el Congreso que venir y ratificarlo, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad, que pasa a ser una ley ordinaria, ¿sí? Lleva esa jerarquía. También tenemos el decreto ley de facto. ¿Qué entienden por el decreto ley de facto? Que solo le imponen. Perdón, no escuché bien. Si lo puede repetir, le agradezco. ¿No sigue creada en un gobierno democrático, no? ¿Será democrático? Es una ley como impuesta. Doctora, normalmente es cuando un gobierno impuesto o que ha tomado el poder a la fuerza es el que la promulga.
Muy bien, es dictatorial. Es Es cuando una se ley da no un gobierno de facto. ¿Sí? Perdón, es una ley no constitucional. Sí, se da en un gobierno de facto, ¿verdad? Como bien lo dijeron, es cuando es impuesto, un gobierno impuesto. Sin embargo, sí debemos de estudiarlo y debemos de entender que estos han pasado a ser parte del derecho administrativo, sobre todo porque estamos hablando de administración pública, porque son fuentes, son leyes ordinarias por haber dado validez jurídica en un momento, ¿verdad? O sea, sí entran a regular y sí entran a ser parte de las normas ordinarias, ¿sí? Aún así, tengan pues toda esa ilegalidad de un gobierno impuesto, pero es lo que reguló en ese momento, ¿sí? Entonces, entran a ser parte de leyes ordinarias y tenemos que estudiarlas. Luego, pues de acuerdo a la pirámide de Kensel, pues ya encontramos los reglamentos jurídicos y administrativos. A ver, ¿quién de ustedes trabaja en la administración pública? ¿Alguno que trabaje en la administración pública? Buenas noches, yo licenciada ¿Cuál es su nombre, compañero? Manuel Hernández, Manuel, ¿en dónde trabaja usted? en la Contraloría. En la Contraloría. Entonces, él está familiarizado con esto, los reglamentos jurídicos y administrativos, ¿verdad? Entonces, Sí. miramos acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales. ¿Es cierto, Manuel? Así es. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí cuando hablamos de reglamentos, pues entendemos que los reglamentos se dividen en reglamentos jurídicos y reglamentos administrativos. Los jurídicos son todos aquellos que emite el presidente de la República en Consejo de Ministros o bien con uno o dos o más ministros, de acuerdo a la materia que esté regulando. Estos se llaman acuerdos gubernativos, ¿sí? Su observancia es un poco más general, ¿sí? Regula materia mucho más general de observancia obligatoria para ciertos, para los administrados que van a hacer determinado trámite, ¿verdad? Hay que seguirlos. Ahora, los acuerdos administrativos son aquellos acuerdos ministeriales que emite la autoridad máxima dentro de una institución. ¿Cuál es la finalidad de estos? Pues lo que hacen es emitir ordenanzas eminentemente administrativas, o sea, la forma como se va a llevar un procedimiento, la competencia de determinada dependencia dentro de su institución, ¿verdad? Entonces, miramos la diferencia. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar algún acuerdo gubernativo? Que esos son mucho más conocidos, ¿verdad? No sé, alguien que no sea Manuel, porque Manuel sí conoce. ¿Alguno que ustedes recuerden? ¿Algún acuerdo gubernativo? Doctora, el 41-2024, si no estoy mal, es un acuerdo gubernativo que habla sobre la política de gobierno, política 41. general de gobierno. Sí, las políticas generales de gobierno normalmente son aprobadas por acuerdos gubernativos y las políticas institucionales por acuerdos ministeriales. Muy bien. ¿Alguna más? Otro que recuerden. (223-2018) que regula la implementación del programa de apoyo a la reforestación en áreas críticas del país. Sí, muy bien. Es un acuerdo gubernativo, ¿verdad?
y se dan cuenta del por qué. A ver, vuélvenos a repetir el título. Programa de apoyo a la reforestación en áreas críticas del país. Sí, y se dan cuenta por qué. Porque si bien no es de observancia obligatoria como una norma ordinaria, sí tiene que ver con una generalidad, ¿verdad? Con cierta generalidad dentro de la competencia de la administración pública. No es que afecte solo al interno de una institución. Entonces, esa es la diferencia entre un reglamento jurídico y un reglamento administrativo. ¿Les quedó claro esa parte? ¿Sí? Licenciada, buenas noches. Una consulta. Digamos, así como las normas ISO que adoptan ciertos ministerios o entidades del Estado, ¿cómo se podrían considerar como políticas? Las normas ISO, sí, las normas ISO lo vamos a ver ya como una parte administrativa. De hecho, ellos es aprobado o ellos inician con eso a través de un acuerdo ministerial donde dice que se van a aprobar, que es observancia de todos los empleados de una institución. Ahí es donde inician ya las normas ISO, o sea, lo que regula el cómo cumplir con las normas ISO normalmente bien están en un acuerdo ministerial. Al menos que sea de una forma más general, que sea el organismo ejecutivo el que las apruebe en su totalidad, pero ahorita solo tenemos ministerios que de forma aislada pues tienen normas ISO, ¿verdad? Como Ministerio de Finanzas. ¿Es cierto? Sí, correcto. También el Ministerio Público también tiene normas El ISO. Ministerio Público también lo tiene. Entonces, si se da cuenta, solo que el Ministerio Público son instrucciones. Si no estoy mal, porque estamos hablando si bien estamos hablando de la administración pública, de una institución pública, de acuerdo a la ley orgánica, pues establece que son instrucciones, ¿verdad? Que podemos hablar que son reglamentos administrativos, que entran dentro del parámetro de reglamentos administrativos. ¿Sí? Doctora, es decir que los acuerdos al final tienen un propósito específico, ¿verdad? Que se ajusta directamente a ciertas áreas. Sí. Y es que yo creo que ahí me faltó una partecita. ¿Se recuerdan que las normas ordinarias o las leyes lo que establecen son el qué hacer? Es como el gran paraguas, ¿verdad? O sea, la Constitución es el gran paraguas, pero las leyes establecen el qué hacer, las competencias, dan las competencias, ¿sí? Y son los reglamentos los que dicen el procedimiento de cómo cumplo con esta ley ordinaria. Entonces, cuando hablamos de acuerdos gubernativos, normalmente estamos hablando de procedimientos, ¿sí? Normalmente me dicen el cómo cumplir con una norma ordinaria, ¿sí? ¿Sí me di a entender con esto? Sí, correcto, licenciada. Entonces, sí miramos, por eso es que tienen ese carácter los acuerdos gubernativos, también de observancia general, ¿verdad? Porque la ley me dice qué hacer y el reglamento me dice cómo, ¿sí? La ley da la competencia, los reglamentos me dicen el cómo cumplo o cómo desarrollo esa competencia. Los acuerdos ministeriales o administrativos solo van a regularlo en el interior, ¿verdad? Entonces van a decir, el acuerdo gubernativo dice el procedimiento, el cómo cumplir con la norma. Y el acuerdo ministerial normalmente me dice quiénes dentro de mi institución van a cumplirlo, ¿sí? Dan esas pautas. Esa es la forma. Ahora vamos a ver también, entre las fuentes formales, las instrucciones o circulares de servicio. Y acá
tenemos que estar bastante claros, porque si bien se encuentran entre las fuentes formales del derecho administrativo, estas no forman legislación, no se pueden tomar como ley. Sin embargo, sabemos que si una circular o una instrucción es emitida por la autoridad máxima, sí tengo que cumplirla en cierta forma. Porque si bien Manuel, si no estoy mal, fue el que me dijo que trabaja en la Contraloría. Sí, licenciada. Entonces, Manuel no me va a dejar mentir que esas instrucciones o esas circulares también forman parte de una auditoría de la Contraloría, porque la autoridad máxima me está diciendo qué hacer y cómo hacer, ¿verdad? Entonces, si bien no son parte de la legislación, sí establecen una obligatoriedad en la administración pública. Por eso es que también la tenemos que ver como fuentes formales del derecho administrativo, ¿sí? Pero también tenemos que estar claros que no son legislación, no se pueden tomar como legislación, ¿sí? ¿Me di a entender en eso? Sí. Ok. Y posteriormente, pues vamos a ver la jurisprudencia como fuente de derecho administrativo. Y la jurisprudencia administrativa. A ver, ¿conocen ustedes qué es jurisprudencia? Sí, son los fallos, contestes que hacen los jueces en una materia que no esté regulada. Ok, muy bien. Vamos bien, solo hay cositas que vamos a ir ahí explicando, pero sí, bastante bien. Y a ver, ¿cuántos fallos contestes son para la Corte de Constitucionalidad? Son tres fallos, tres fallos contestes. Tres fallos contestes. ¿Quién son 5 fallos contestes? Para la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Sí, excelente, gracias. Sí, la jurisprudencia es la doctrina emanada de las decisiones judiciales reiteradas y uniformadas de las resoluciones en casos no previstos por la ley de manera clara y precisa, ¿sí? Clara y precisa, ¿sí? Entonces, muy bien cuando ustedes me lo dijeron, lo único es que si es llega a ser parte de la doctrina y si es cuando los casos no previstos de forma clara y precisa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claras esos 2 puntos. Cuando hablamos de la jurisprudencia como fuente de derecho administrativo, pues tenemos que estar claros también que, pues, en Guatemala, los conflictos que se derivan entre la administración pública y los particulares es sometido a un tribunal que se denomina contencioso administrativo. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, desde que tenemos, pues desde que seamos claros que hay un tribunal especial para temas administrativos, pues también tenemos que estar claros que ellos pueden emitir y pueden crear esa jurisprudencia, ¿verdad? Así también, pues la Corte de Constitucionalidad ha emitido jurisprudencia en derecho administrativo y lo miramos tanto en los procedimientos administrativos de diversas instituciones, ¿verdad? Como ha emitido sobre temas como los requisitos, que el derecho administrativo ustedes bien saben que es poco formalista, porque es bastante tutelar al administrado, ¿verdad? Por el poderío del administrador, que son las instituciones públicas. Entonces, al ser tutelar, pues tenemos que estar claros que sus requisitos
deben de ser muy mínimos, parecidos al derecho laboral, ¿verdad? Entonces, ahí ha emitido jurisprudencia ya la Corte de Constitucionalidad también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Pues entra también la jurisprudencia, que puede ser emitida en derecho administrativo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bien por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, también esto forma parte de las fuentes formales del derecho. Entonces, pues esto es lo que les puedo hablar de las fuentes del derecho administrativo y me gustaría que alguien me diga entonces qué entiende por derecho administrativo. Valientes, no Son importa. todas las normas que regulan las instituciones gubernamentales dentro de nuestro país. Así es, así es. Entonces podemos decir que entre sus características que tiene que ver con la administración pública y que la misma es dinámica, ¿verdad? Va en constante cambio, es muy amplia, no podemos codificarla. Entonces, sí es importante resaltar que lo principal en las fuentes son las fuentes formales. ¿Por qué? Porque se recuerdan que la administración pública, a través de sus funcionarios o empleados públicos, solo pueden hacer lo que la ley establece. Entonces, es importante que entendamos que la fuente del derecho administrativo principal es la fuente formal. Solo el derecho puede crear derecho y eso es constitucional. Miramos en la Constitución Política de la República que pues nadie puede hacer lo que no está, nadie de las instituciones públicas, ¿verdad? No pueden hacer lo que no está en ley, a diferencia de un particular que como particulares, ¿qué dice la ley? ¿Puedo hacer? Lo que la ley no me prohíba. Exacto, eso quiere decir todo lo que la ley no me prohíba, a diferencia del empleado o del funcionario público. Por eso es tan importante esta fuente formal, ¿verdad? Porque tengo que hacer lo que está en ley, porque tengo que apegarme a derecho, ¿sí? Entonces miramos cómo Andrés Serra Rojas, cuando describe que las fuentes del derecho administrativo son los procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación en los cuales tiene su origen los principios y leyes en general y las mismas fuentes de derecho como la ley, costumbre y la jurisprudencia, todas en derecho administrativo, pues él de una forma incluyó todo, ¿verdad? Incluyó las fuentes materiales, pero le dio validez a las fuentes formales. Cuando dice, tiene su origen en leyes y vuelve a recalcar, ¿verdad? Fuentes mismas del derecho como la ley y establece la jurisprudencia. Entonces, miramos cómo las características, lo que han venido viendo, derecho administrativo, cómo se caracteriza el derecho administrativo, cómo se relaciona y hoy miramos las fuentes, cómo esta nos viene a cimentar o a confirmar esas características del derecho administrativo. Entonces, ¿cuál es la fuente principal del derecho administrativo? Fuentes formales. Muy bien, fuentes formales. Muy bien. Y entonces, pues, ¿la codificación puede existir? No, es muy difícil. La codificación no puede existir en derecho administrativo, pero que no puede existir la codificación no quiere decir que no existan en ley. Claro que sí. Por eso es que cuando hablamos de derecho administrativo, miramos un abanico de legislación. Si se dan cuenta, es lo más difícil en derecho administrativo, es esa amplitud en
en legislación por las mismas competencias de la administración pública, por sus características, porque es dinámica, ¿verdad? Entonces, no se puede codificar. Por último, la recopilación es posible, pero no es viable, no es recomendable, ¿verdad? No podemos, imagínense hacer un tomo, ir haciendo un tomo de derecho administrativo, el día de mañana yo ya lo tengo que modificar porque ya me modificó un acuerdo gubernativo, ya me modificó un acuerdo ministerial. Entonces, es muy amplio, es muy amplio. Y pues estamos los tratados y convenios internacionales. ¿Por qué? Porque la función de la administración pública es el bien común. Entonces, estamos hablando de los derechos, ¿verdad? Derechos humanos, tiene una supremacía sobre la legislación nacional. Y, pues, por último, ya lo que les platiqué de la jurisprudencia, las circulares y los instrumentos, y pues me gustaría saber si les quedó alguna duda, si podemos ampliar algo. Sí, yo quisiera un poco más de explicación en los acuerdos gubernativos porque no entiendo su esencia o su objetivo, y si podría dar algún ejemplo, por favor. ¿Otros ejemplos? Claro que sí. Podemos dar muchos porque hay muchos. Por algo la administración pública es tan amplia. Podemos, a ver, ¿en qué trabaja? Hipotéticamente, no trabajo, es que... No. Ajá, no. Pero algún trámite que haya ido a hacer a la administración pública, algo que me ayude y que se lo puedo, porque yo se lo puedo explicar, pero se lo quiero explicar de una forma en que usted lo pueda palpar, porque el derecho administrativo, ese es el problema. Yo, la verdad, les voy a ser muy sincera. Cuando yo estaba como ustedes, a mí me costaba mucho porque yo necesitaba palpar los derechos para entenderlos. Y el derecho administrativo, yo en ese entonces no trabajaba en la administración pública, y me costaba mucho tener esa imagen y entenderlo, porque yo necesitaba vincularlo con algo y me costaba mucho. Entonces, por eso es que le pido algún trámite que haya ido a hacer para poderle ayudar en eso. Por ejemplo, cuando tramité mi DPI. Bueno, el DPI, vamos a RENAP. Bueno, entonces, ¿dónde está la obligatoriedad? Que nosotros tengamos un DPI. ¿Por qué debemos de tener DPI? Porque es nuestro documento de identificación. Pero ¿dónde está establecido? ¿Dónde me dice a mí que yo tengo que en la ley del RENAP. En la ley del RENAP. Exacto. ¿Y antes? Y cuando cumple uno los 18 años debe registrarse. Okay. En la Constitución de la República. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando ya de que hablamos de dos cosas. Hablamos de Constitución, hablamos de ley, ¿verdad? ¿Sí? Vale. ¿Y dónde dice cómo es el procedimiento dónde creen que está el procedimiento para adquirir ese DPI? Ya me dijeron dónde está la obligatoriedad, pero ¿dónde creen ustedes que está regulado el procedimiento? En el reglamento interno del RENAP. Exacto. Esa es la división en la que encontramos. ¿Se dan cuenta? La obligatoriedad me lo da una ley, me la da la Constitución, me la da la ley. ¿Dónde me dice el procedimiento, el cómo lo debo de hacer? Me lo dice el acuerdo gubernativo, el acuerdo, los reglamentos judiciales, dicen, ¿sí? Me lo da un acuerdo gubernativo. Los acuerdos ministeriales son menos palpables porque esos no tienen que ver con nosotros los particulares. Eso tiene que ver con las instituciones. Esos ni los miramos muchas veces. Pero el acuerdo gubernativo me dice el cómo, la licencia de conducir. ¿Dónde está que yo para manejar debo de contar con una licencia de conducir? La ley de tránsito. En la ley de tránsito. ¿Y quién aprobó la ley de tránsito? ¿El Congreso? El Congreso de la República.
¿Y dónde me dice cómo es el procedimiento para ir a sacar? ¿Dónde dice de que yo debo de llevar tales y tales requisitos? Que debo de... ¿Dónde dice eso? Me lo dirá la ley. Los instructivos de MAICOM. Pero ellos son, en realidad, eso se lo dio la institución rectora. Pero ¿dónde dice de que ellos podían dárselo a alguien más y dónde dicen los procedimientos? El reglamento. Reglamento de tránsito. Exacto, se dan cuenta. Entonces, yo no sé si me estoy dando a entender con eso y si estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Te está quedando un poco claro? En general, sí, que el procedimiento se regula en el reglamento, pero ahorita me estoy confundiendo un poquito con el término acuerdo gubernativo y acuerdo ministerial, entonces sí. No. Sí, ajá, claro que sí. Los reglamentos son aprobados en acuerdo gubernativo. ¿Sí? Reglamento, acuerdo gubernativo. Ok. ¿Sí? Cuando yo te hable de acuerdo o cuando alguien te hable, es un acuerdo gubernativo, tú vas a ir a ver y normalmente trae un reglamento. ¿Sí? No obligatoriamente te va a decir que es reglamento. ¿Sí? Y puede ser que no siempre sea un reglamento, pero normalmente el reglamento sí se aprueba por acuerdo gubernativo. El cómo, ¿sí? Súper bien, sí. ¿Sí? Ok. Ahora, acuerdos ministeriales, esos son reglamentos administrativos. Aquí, recuérdate que yo les mencioné que habían reglamentos jurídicos y reglamentos administrativos. ¿Por qué se les llama reglamento jurídico o acuerdo gubernativo? Es porque quien lo aprueba es el presidente de la República en Consejo de Ministros, o bien el presidente de la República con 1 o 2 o 3 o más ministros de acuerdo a la materia que están reglamentando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es jurídico? Es porque lo aprueba el presidente en cumplimiento a la competencia que le otorga la Constitución, ¿sí? A esto se le llama acuerdo gubernativo, ¿sí? Es lo mismo, reglamento jurídico, acuerdo gubernativo. Sí. Uh-huh. Y los reglamentos administrativos los va a aprobar normalmente la autoridad máxima de cada institución. Entiéndase, si es ministerio, un ministro, si es no se me viene, tú me hablaste de algo, alguien me habló del RENAP, ¿sí? Su autoridad máxima, o sea, esos son los acuerdos administrativos. A esos también se les conoce como acuerdos ministeriales, cuando estamos hablando de ministerios, ¿sí? ¿Y qué regulan? Pues solo cosas administrativas, lo interno a la institución. ¿Sí? De acuerdo, sí. Uh-huh. ¿Aclaré esto o aún te queda una duda? Porque no quiero quedarme si les dejé ahí algunas dudas. Perdón que estoy tomando el tiempo de todos, pero sí, entonces acuerdo jurídico es el reglamento y lo aprueba el ejecutivo. Sí, el presidente, el Consejo de Ministros. Y el acuerdo ministerial es administrativo y lo aprueba la autoridad máxima de cada institución. Así es. ¿Y qué es lo que generalmente tienen esos acuerdos ministeriales o solo disposiciones de cómo se va a llevar algo, pero como cuál podría ser? Bueno, no desconozco si este ejemplo que te lo voy a dar, porque sí conozco acuerdos ministeriales, pero para seguir en la misma línea. No sé si esto exista, pero si de existir, tendría que ser algo así. RENAP, te diría, como dentro del RENAP hay dependencias. Entonces, lo que normalmente dicen es qué dependencia conoce, cuántas dependencias y cómo se involucra cada dependencia en los procedimientos administrativos. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Es algo como de forma de cómo se va a llevar. Es algo interno, es algo como su nombre lo dice, administrativo. Te dice quiénes dentro de mi institución van a hacer qué cosa.
Ya, y necesariamente con qué procesos va como unificado, porque me imagino que si, por ejemplo, están dictando que van a sacar el DPI, ¿tienen que sacar un acuerdo ministerial sobre eso? O no, ahí sería otra cosa. O ya estoy confundiéndome todo. Doctora, perdone, en el caso del acuerdo ministerial podría ser como por ejemplo la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la pandemia del COVID cuando se dio el ministerial 103-2020. Perfecto, ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Cuando cada institución... ¿Cómo? Perdón. Porque está emitido directamente en el ministerio, pero es en general. Cuando era general, era acuerdo gubernativo, pero cuando cada institución decía, porque habían medidas para todos, ¿verdad? Las instituciones. Pero cuando yo como institución decía, voy a cumplir con esto de esta forma, yo ya hacía mi ministerial. O sea, yo ya decía que iba a cumplir con que era un acuerdo gubernativo general, yo lo iba a hacer de esta forma. Porque cada institución pues también maneja su estructura, sus competencias, sus competencias administrativas, ¿verdad? Internas. Entonces, para eso había un acuerdo ministerial en instituciones. Muchas instituciones lo hicieron, que tenían a lo interno el cómo lo iban a hacer ellos adentro. Aparte estaba cómo lo iba a hacer con mis administrados, con quien llegara a mi institución, ¿sí? Eso era el general. Pero el que si tú trabajas aquí como en esta institución, tú tienes que hacer esto, tienes que lavarte las manos, tienes que ponerte, todo eso lo hacía un acuerdo ministerial. Cada institución tomaba también sus medidas internas y eso lo hacía a través de un acuerdo ministerial. Gracias. Súper claro. Gracias, Lic. Gracias. Doctora, entonces ahí podemos observar lo que vendría siendo el dinamismo de la ley, porque entonces cada gobierno está adoptando por medio de un acuerdo gubernativo nuevas reglamentos o medidas conforme a cómo van a realizar las cosas. Normalmente pasa mucho eso en la administración pública. Por eso es que se vuelve también tan dinámica, porque recuérdense que eso también está vinculado a mis prioridades de gobierno. Es verdad, yo tengo una obligación, a mí la ley me establece qué debo de cumplir, pero el cómo yo lo voy a hacer de acuerdo a mis prioridades de gobierno. ¿Sí? Entonces, por eso es tan dinámico. Sí, comprendo. Muchas gracias. Y amplio, porque imagínense, estamos hablando de instituciones autónomas, instituciones descentralizadas, instituciones del organismo ejecutivo, instituciones del organismo legislativo, del organismo judicial, porque cada organismo también tiene esa parte de la administración pública, también tiene dentro de ellos su organización interna, ¿no? Entonces, por eso es tan complejo, o sea, la administración pública, yo les entiendo, cuesta mucho aprenderlo porque uno no lo palpa, no es como el derecho laboral que uno dice, pues yo ya fui trabajador, o el derecho penal que uno pues más lo ha escuchado, o el derecho civil que todos estamos relacionados con algo de eso, pero siempre lo debemos de vincular a los trámites que vamos a hacer. Eso es mucho más palpable, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ver, si no trabajamos en una institución pública, pues entonces palpémoslo a través de todos esos trámites que vamos a hacer. Eso es quien no ha ido a hacer un trámite, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Se los digo porque realmente a mí me costaba mucho, hasta que uno inicia y lo va vinculando y dice, pues la verdad es que sí es parte de mi diario vivir, ¿verdad? ¿Quién no ha ido a hacer un trámite a una institución pública? Entonces, o incluso estudiamos en una institución que es parte, ¿verdad? También tenemos una ley orgánica dentro de la universidad. Entonces, sí hay formas de palparlo, sí hay formas de vincularlo. De acuerdo. Muchas gracias, Lic. Muchas gracias, doctor. Mire, solo una consulta.
Sí. Tengo una gran duda con respecto a esto de la codificación. Ajá. Me imagino que es un efecto a nivel mundial o solo sucede aquí en Guatemala. No, es a nivel mundial. La codificación en el temas de administración pública es complejo. Es bastante complejo, por supuesto. En derecho comparado hay países que tienen mucho más unificado procedimientos. Nosotros, en nuestro caso, es más complejo todavía. Sí hay países que tienen tal vez una ley de administración pública con mucho más preceptos, ¿verdad? A diferencia nuestra, que si nos vamos, miramos que la legislación en cada institución pública es muy individual. Y la ley de lo contencioso administrativo, cuando nos vamos a la parte sustantiva, es muy escueta. Desarrolla más la parte procesal, los recursos de revocatoria y reposición, pues los trámites judiciales, pero en realidad la parte sustantiva es muy mínima. En eso hay países que tienen un poquito más amplio, pero sin embargo, la codificación no se puede dar en la administración pública, ¿verdad? Es muy complejo. Ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, pues yo ya desarrollé el tema de fuentes de derecho administrativo, que fue lo que me pidió el doctor Guerra. No sé si les queda alguna duda más. Me gustaría ahí que si tienen una duda, con mucho gusto, yo estoy aquí. Me encanta este tema. Ahora me encanta, ya vieron. Buenas noches. Buenas noches. Mire, ahí hablando un poco con lo que mencionaba el compañero, yo tengo entendido de que toda la normativa y todo esto, lo que las instituciones públicas implementan para su gestión, está relacionado a una, pues digamos, a una Asamblea Internacional de las Naciones Unidas, que aquí se optó como lo que se conoce como CATUM. Eso es lo que da los lineamientos para establecer las políticas prácticamente de desarrollo y objetivos. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Estamos bien, solo que les voy a comentar esta parte. Voy a aclarar esta parte. Cuando hablamos de la administración pública, es muy dinámica. Y como bien lo dijo, no recuerdo si era compañera o compañero, el tema de que cada gobierno podía venir a cambiar sus acuerdos gubernativos es por las prioridades de gobierno. Esas prioridades de gobierno, cuando hablamos de administración, pues hablamos prioridades de gobierno que también tienen un tinte internacional, como son los ODS, ¿verdad? Como son las políticas de gobierno, el CATUM. El CATUM responde a las prioridades del gobierno, a lo que se proyectó como prioridad en aquel entonces. Entonces, si nos damos cuenta, para cumplir, o cuando hablamos de codificación o qué es lo que tiene que hacer la administración pública, miramos que tiene que cumplir con sus funciones establecidas dentro de cada institución, pero también responde a esas prioridades que hoy por hoy el gobierno que está de turno toma como prioridad. Por ejemplo, salud, pobreza, ambiente. Miramos que vienen amarradas muchas de compromisos internacionales. Estamos hablando de temas que se han hablado a nivel internacional, ¿verdad? Y que los gobiernos deben de cumplir. Entonces, cuando hablamos de la legislación, cuando hablamos de codificar, pues miramos que también responden el quehacer de la administración pública, también responde a esos compromisos internacionales, a esas prioridades que por voluntad ha tomado o que se le han impuesto también a nivel internacional. Entonces, por eso es tan dinámico y por eso es tan difícil de codificarlo, porque si bien es cierto, está la legislación y está la competencia, ¿y qué tengo que hacer? También yo como gobierno elijo a qué le pongo más énfasis, a qué le doy más recurso económico,
donde dicto las políticas públicas que también llegan a ser parte de compromisos que tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, sí es complejo, sí lo que usted dijo es cierto, pero no entra como fuente, sino ya en el qué hacer es donde vuelve dinámica la administración pública y hace tan difícil la codificación, porque entonces yo ya puedo venir y de acuerdo a competencias darle prioridad al tema de ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Porque dentro de mi tema sí daba importancia y son mis prioridades y mis compromisos internacionales. Entonces le voy a dar más énfasis a eso y no quiere decir que voy a dejar de cumplir con mis otros compromisos. Entonces voy a poder sacar un acuerdo gubernativo donde vengo y reúno las competencias de cada institución y las voy unificando y le voy dando prioridad a ese tema. Entonces, eso es lo dinámico en la administración pública. No sé si me... Cabal recuerdo que por ahí en el 2018 creo que fue, sale un acuerdo gubernativo que modifica el presupuesto y le asigna más presupuesto al desarrollo de la niñez porque estaba en uno de esas prioridades, digamos, establecidas en la política de gobierno. Pero solo se modificó y al final la inversión no cumplió su fin. Entonces ahí era lo que me preguntaba en temas de derecho, ¿no? Eso se convierte en irregularidad o algo así, pues porque utilizan una herramienta para, digamos, modificar lo que es, digamos, una apertura de presupuesto de un periodo fiscal y modifican, pero al final no se cumple. Entonces, me daba la curiosidad, esos acuerdos gubernativos pierden su función, su naturaleza. Sí, tenemos mucha legislación como nos ha pasado en otra materia, no solo en derecho administrativo, pero sobre todo acá, que terminan no cumpliendo con su función, ¿verdad? Pero para eso también tenemos que estar claros que la Constitución Política de la República, pues también establece instituciones que están obligadas a ese control, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de presupuesto, de gasto público, como es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, pues que también es parte, si lo miramos desde este punto de vista, también es parte del derecho administrativo. Entonces, también miramos, o sea, ahí es donde se vuelve tan amplio porque pues también ellos son los encargados de ejercer ese control, ¿verdad? Del gasto, de verificar el por qué pasó esto. Y están sujetas, todas las instituciones públicas están sujetas a ser auditadas por Contraloría General de Cuentas. Entonces, sí pasa, pero pues para eso existen también las instituciones, ¿verdad? Que deben de cumplir. Gracias, Linda, le agradezco. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces terminé 15 minutos antes. Bueno, les agradezco a todos realmente este espacio. Pues me encanta hablar de derecho administrativo, me gusta mucho, así que pues quedo a la orden y para futuras invitaciones que el doctor me haga, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y gracias por su participación. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, doctora. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, doctora. Gracias. Feliz noche.